La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra el perdón de Asís. En una noche del 1216, el Señor Jesús se le aparece a San Francisco de Asís y este tiene el coraje de pedirle al Señor esto, de que todos aquellos que fueran con un corazón arrepentido, confesado a la porciúncula, recibiesen un amplio y generoso perdón de todas sus culpas. Y el Señor le concedió esta gracia, y San Francisco se dirigió entonces hacia el Papa Honorio III, que concedió esta indulgencia el 2 de agosto de 1216. Aquellos que iban a la porciúncula podían recibir el gran perdón, aquellos que iban en esta condición. Y luego esto se extiende a las iglesias franciscanas y más tarde a todas las parroquias. Hoy podemos hacer nuestro este perdón, acudir al Señor, pedirle hoy esta gracia, que tenga misericordia de nosotros, o pedirle esta gracia del perdón, de acogernos a Él, a su misericordia, acogernos a Él por otra persona que haya fallecido, alguien que tengamos en mente, algún ser querido, algún amigo. Podemos lograr este perdón por algún difunto. Y esto lo podemos hacer en nuestra propia parroquia, poder ir a una parroquia, a una iglesia franciscana quizás que tengamos cercana. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Primero, vivir hoy este día alejado de toda afección al pecado, aunque sea venial, deseando vivir este día en la gracia del Señor. Además de esto, confesarse, pedir perdón al Señor, participar en la misa, en la Eucaristía, renovar la profesión de fe, hacer el credo durante la visita a la parroquia, al lugar donde vayamos a pedir este perdón de Asís, recitando también el Padre Nuestro y rezando por las intenciones del Papa, el Papa Francisco. Bien, hoy en la primera lectura se nos muestra el inicio del libro de la consolación. Está Israel en el destierro, afligido por sus pecados, porque sus pecados lo han llevado al destierro, y Dios ha corregido a Israel en el destierro. Pero Dios no se aleja de Israel, sino que le anuncia a Israel que Él está cercano, que Dios está cerca de él para salvarlo. Y entonces le anuncia que regresará del destierro y que Dios hará justicia de sus enemigos, que acabará con ellos. Por eso el Señor le hace ver una cosa a Israel. Dice, mira, tu herida es incurable. O sea, la situación en la que te has metido alejándote de mí te ha llevado a ser una persona o un pueblo desahuciado, que no tiene remedio alguno. Pero el Señor le anuncia que Él sí sanará a Israel, que Él lo curará. Y dice en esta profecía del profeta Jeremías que el Señor todo esto lo quiere, lo hace, actúa en esta historia de Israel, lo corrige en la historia, lo deja sufrir incluso el peso de sus pecados, pero no se aleja de él para curarlo, para una cosa, para que el Señor sea su Dios y que Israel sea su pueblo. Dios quiere hacer una alianza contigo y conmigo. Bien, hoy en el Evangelio se nos quieren poner los ojos sobre Jesucristo, que podamos desear esta unión con Él. Y en el Evangelio entonces aparece, después de la multiplicación de los panes, Jesucristo que camina sobre las aguas. Escuchamos este Evangelio que la Iglesia nos regala hoy, del Evangelio según San Mateo. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo,
ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, Verdaderamente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar, apenas se les reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este evangelio aparece Pedro que camina sobre las aguas. Los discípulos que están asustados, que están siendo abatidos por esta tormenta. Probablemente también nosotros podemos estar en una situación parecida, quizá también como en la primera lectura, que nos veamos lejos del Señor, como una especie de destierro, o viendo estas tormentas que los discípulos vivieron en este lago de Genesaret. Y en esta situación está la posibilidad que solo Dios puede dar. En la primera lectura se veía esta posibilidad de curación. Una situación incurable, Dios podía curar a este pueblo. Bien, en esta situación donde no se puede estar en la tranquilidad, no se puede caminar sobre la muerte, atravesar esta tormenta ileso, está esta posibilidad que Dios le da a Pedro, y se la da por medio de Jesucristo. Pedro camina sobre las aguas mirando a Jesucristo, y Cristo antes que todo le da esta buena noticia. Le dice, primero, no tengas miedo, y segundo le dice, soy yo, soy yo. Jesucristo se anuncia, este soy yo, anuncia su divinidad. Yo soy Yahvé, yo soy Dios, aquel que está presente, aquel que ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, aquel que ha abierto el mar rojo en dos partes, que ha hecho atravesar al pueblo de Israel por en medio de las aguas, que lo ha hecho atravesar el desierto y entrar en la tierra prometida. Este Dios que tiene poder, que no ha abandonado a su pueblo. Y Jesús renueva este recuerdo y lo hace presente. Yo estoy presente en medio de ustedes. Mi brazo no se ha acortado, no se ha hecho pequeño, sino que sigue siendo potente. Y Pedro, mientras cree esto, que Jesucristo es Señor, que tiene poder sobre la muerte, por eso camina sobre las aguas, mirándolo a Él, por comando de Él, que Cristo le dice, ven, Él puede caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que inmediatamente ve las dificultades, se centra en los problemas, en el viento contrario, en los sufrimientos. Cuando tiene el foco en esas adversidades, se hunde. ¿Por qué? Porque ve su debilidad, ve que él no tiene capacidad de afrontar esas dificultades, que probablemente se ve a sí mismo y ve, yo no tengo solución alguna, de mí no puede salir nada bueno, o de esta situación no se sale. Bien, hoy, en medio de la situación que te encuentres, el Señor me invita a mí a poder mirarlo a Él, a creer que Él está presente y que Él tiene el poder de hacernos caminar sobre las aguas. Y si pasa que en algún momento nos agobia la preocupación de que no saldremos de una determinada situación, de que podamos gritar como Pedro, que a pesar de que desvía un poco los ojos del Señor, cuando empieza a ahogarse, Pedro no se olvida completamente del Señor, sino que grita, y el grito significa oración. Se acoge al Señor. Señor, sálvame.
Por eso si hoy estamos así como Pedro, pocos de fe, pequeños de fe, podamos gritar hoy también al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor extenderá su mano porque su mano es potente todavía y nos vendrá en nuestro auxilio. Alabado sea Jesucristo.